Hola chicos de Primero R, chicos y chicas. Bueno, como sabéis, estos días pues estamos obligados a dar las clases de esta manera. No se me ocurre una manera mejor que colgando un vídeo explicando la lección. Y bueno, ya sabéis que para cualquier duda me podéis escribir a mi correo electrónico, que lo pongo yo aquí, o por la propia plataforma de Google Classroom. También podéis poneros en contacto conmigo. Bueno, como sabéis, no tenemos la versión física, digamos, las fotocopias de la unidad 2. He colgado en Google Classroom en varios enlaces, tenéis el acceso a la unidad 2. Y bueno, pues claro, como no tenemos fotocopias, pues me tendréis que entregar escrito a mano en folios en blanco o en vuestra libreta. Me tendréis que mandar fotografías de las respuestas de las tareas que os voy a mandar. Bueno, vamos a empezar con la unidad. Si os fijáis, el título de la unidad 2 es Excuse me, what's your job? Perdone, ¿cuál es su trabajo? Vemos que está orientado al trabajo, ¿no? Si os fijáis la página 3, tenemos la sección número 1 que se llama Apologies and Gratitude, disculpas y agradecimientos. Entonces, en primer lugar tenemos aquí, voy a hacer zoom, tenemos aquí la expresión excuse me, que la escribo aquí, que se puede confundir con la expresión I'm sorry. Las dos se traducen de manera similar, excuse me como perdone y I'm sorry como perdón, es decir, lo siento. Excuse me como perdone es para llamar la atención de alguien, como perdone, oiga, ¿verdad? Y I'm sorry como perdón, lo siento, es para pedir disculpas, que no es lo mismo. Vemos aquí frases, la primera, excuse me, where is the city center, please? Perdone, ¿dónde está el centro, por favor? Es decir, está llamando la atención de alguien para que le dé direcciones. Y en la siguiente, I'm sorry, we are closed. Lo siento, estamos cerrados. Está cerrado, ¿no? Y por último estaría pardon, que es para pedir clarificación, que también se puede confundir con ese perdón. Nosotros lo podemos también traducir como perdón, perdone, perdona, si tú te amos. Entonces, el ejemplo que tenemos aquí es pardon, can you repeat, please? Perdona, ¿puedes repetir, por favor? Es decir, excuse me, repito, es para llamar la atención de alguien. I'm sorry es para pedir perdón. Y pardon es para pedir clarificación, es decir, a veces pedimos que nos repitan algo, si no lo hemos entendido, en ese caso vamos a utilizar pardon, ¿vale? Bueno, aquí vemos algunas expresiones que ya conocemos, como here you are, aquí tiene, thank you, gracias. Entonces vamos a pasar directamente al cuadro que tenemos en la página 4, donde lo resume todo y vemos que tenemos a la izquierda disculpas y a la derecha agradecimiento. En la sección de disculpas, it's all right, no pasa nada, don't worry, no te preocupes, o no problem, no hay problema. I'm very sorry, I'm so sorry, lo siento mucho. It doesn't matter, no pasa nada. Never mind, ¿qué más da? It's my fault, es culpa mía. I beg your pardon, perdone. Please forgive me, por favor, perdóname. Please accept my apologies. Por favor, acepte mis disculpas. Si os fijáis, la mitad superior es la manera más informal de hablar, la mitad inferior es la manera más formal de hablar. En el lado derecho tenemos agradecimientos, primero los más informales, ta o cheers. Ta es propio de Escocia principalmente, no se utiliza mucho fuera de allí. Cheers sí es más común, gracias. Es lo mismo que decir, por ejemplo, thanks a lot, que tenemos ahí, aquí un poco más abajo, o thank you very much, ¿no?
Después tenemos otro, por ejemplo, I'm so grateful, estoy muy agradecido, mucho más formal. O I really appreciate it, se lo agradezco mucho. Literalmente significa lo aprecio mucho, ¿vale? Bueno, entonces me haréis las actividades de la página 4. ¿Qué diríais en inglés en las siguientes situaciones? Por ejemplo, la A, te has chocado sin querer con una persona en la calle. Bueno, ahí lo que vas a hacer es pedir perdón, ¿verdad? Entonces ya sabéis lo que tenéis que poner. O hablas por teléfono con un amigo pero no le has entendido. Bueno, ahí estáis pidiendo clarificación, ¿verdad? Para que repita. Entonces ya sabéis también qué deberíais poner ahí. Bueno, lo mismo pasa con la 2, donde tenéis que completar las frases, las oraciones. Dice la A, por ejemplo, where is the post office? ¿Dónde está la oficina de correos? Bueno, estáis llamando la atención de alguien, pues lógicamente necesitáis decir excuse me, ¿vale? Escrito, como tenéis aquí, excúseme, ¿verdad? Bueno, pasamos entonces a la sección de verbos más básicos, los verbos más básicos del inglés. Ya hemos visto el verbo to be, que significa ser o estar. Sabéis que ese verbo es irregular. Sin embargo, estos verbos que tenemos aquí son regulares en el sentido de que no varían la persona de primera, de segunda, de tercera persona. Apenas hay cambios, a diferencia del verbo to be. Si os acordáis, el verbo to be, que es el único verbo que hemos visto, si os acordáis, pues cuando lo conjugamos decimos I am, you are, he is, etcétera, etcétera. Es un verbo irregular en el sentido de que tiene cambios, ¿verdad? Tiene irregularidades. Bueno, vais a ver que estos verbos no les pasa lo mismo. Primero tenemos el verbo jugar, play, el verbo ir, go, conducir, drive, escribir, write, sentarse, sit down, leer, read, hablar, talk, escuchar, listen, abrir, open y cerrar, close. Entonces estos verbos, la particularidad que tienen es que son regulares, es decir, si yo lo conjugo, si yo conjugo el verbo play, yo digo I play, you play. Yo juego, tú juegas. ¿Cuál es el único cambio que van a ver, que van a tener estos verbos? Es la tercera persona del singular, es decir, he, she o it. En este caso se le añade la S de tercera persona. He, she, it plays. Él, ella, ello juega. ¿Ok? Ese es el cambio principal que vamos a tener. Después, si continuamos, nosotros jugamos we play, you play, they play. ¿Ok? Yo juego, tú juegas, él, ella, ellos juegan, nosotros jugamos, vosotros jugáis, ellos juegan. ¿Ok? Lo mismo pasa con cualquier otro verbo, ¿no? Si yo cambio play por go, I go, you go, he goes. Fijaros aquí, en este verbo tiene una particularidad. Es el único de todos estos que tiene esa particularidad y por eso la voy a escribir aquí. Vamos a ver. Bueno, empiezo desde cero. I go, yo voy. You go, tú vas. Pero aquí, como este verbo acaba en O, en vez de añadirle una S, esto estaría mal, se le añade ES, he goes. He goes o she goes o it goes. ¿De acuerdo? El resto serían igual. We go, nosotros vamos. You go, vosotros vais. They go, ellos van. ¿Vale? No tiene nada del otro mundo. Bueno, trabajaremos con estos verbos. Todos funcionan igual, es decir, todos son regulares, solamente tienen la particularidad de que se añade la S en la tercera persona del singular. Es decir, si yo quiero decir ella escucha, yo digo she listens. Lo veis aquí, ¿no? She listens. Se le añade una S de tercera persona.
Pero si tengo un verbo como el verbo go, que acaba en O, en este caso, he goes. Se le añade ES, lo tengo aquí marcado en rojo, ES, en lugar de solo S. Y he goes significaría él va. Bueno, ya hemos visto entonces verbos principales importantes en inglés. Y ahora vamos con los números del 20 al 100. Nosotros ya habíamos visto los números del 1 al 20, si recordáis el 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Hasta ahí tenemos del 1 al 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y el 20, 20. Habíamos visto hasta aquí. Bueno, y también habíamos visto el 0, que dijimos que había dos maneras de decirlo. Una era 0 y otra era la letra O. O. 0 y O. Ok. Bueno, pues hasta aquí lo más importante. Si ya sabéis estos números, lo más importante es acordarse de los números del 1 al 9. ¿Por qué? Bueno, porque a partir de ahora, a partir del 20, el 30, el 40, lo que tenemos que saber, para yo, por ejemplo, poder decir el número 42, por ejemplo, yo tengo que saber cómo se dice 40, pero luego tengo que acordarme de cómo se dice el número 2, ¿no? Es decir, a partir de ahora nosotros nos olvidamos, bueno, no nos olvidamos, pero dejamos de lado, voy a borrar todo esto, nos acordamos de los números del 1 al 9 y nos acordamos de los números, o más bien nos acordamos, esto no lo hemos visto aún, nos estudiamos que tenemos aquí en la página, déjame ver qué página es esta, la página 5, tenemos los números, las decenas, como es 20, que significa 20, ya lo habíamos visto, 30, este no lo habíamos visto, significa 30. Okay. 40, sin la U del 4, significa 40. 50, significa 50. 60, significa 60. 70, significa 70. 80, 80, 90, 90, 100 o también 100 significa, a ver, 100 o 100 significa 100. Ahora bien, ¿yo qué hago? Si yo necesito, por ejemplo, poner el número, pongamos el número 34, ¿vale? Lo primero que yo voy a hacer es fijarme en las decenas. Yo tengo aquí el 20, el 30, el 40, el 50, etc. Bueno, sabemos que primero es el 30, lo tengo aquí, 30 y 30, ¿no? Yo escribo aquí 30. Ahora bien, en inglés las decenas están separadas de las unidades por un guión. Pongo un guión y el número 4, que ya me lo aprendí, 4. Uy, lo estoy escribiendo arriba, un momentín, aquí. 34, número 34, ¿ok? Pongamos que quiero poner el número 63. Bueno, el número 63, yo sé que 60 es 60, ¿vale? Pues escribo aquí 60, escribo un guión para separar decenas de unidades y el número 3, que sabemos que es 3, 63, ¿vale?
Pongamos, por ejemplo, que quiero, voy a borrar estos para estar en la misma página. Pongamos que yo quiero el número 81. Sabemos que el número 80 es 80. Bueno, pues yo escribo 80, guión, y el número 1, ¿os acordáis? Es 1, escrito one, 81. Bien. Ahora bien, complicamos la cosa un poquito más. Si yo quiero poner un número con centenas, es decir, un número de 3 cifras, como por ejemplo el 127, lo primero que yo voy a hacer es fijarme en cómo se dice 100, porque vamos siempre de izquierda a derecha. Es decir, 100 se dice 100, como veis también se puede decir 100, 100. Después de las centenas en inglés siempre va la conjunción y. And. Y ahora simplemente tendría que poner el número 27. Número 27, sabéis que 20 es 20, pues escribo aquí 20 guión y el número 7 tenemos aquí 7. 127. ¿Ok? Bueno, entonces me haréis también estas actividades de la página 5. Bueno, hay una, la actividad 5 requiere que escuchéis algo, entonces esa pues no hace falta que me la hagáis. Vamos pues con la siguiente página, que son las profesiones. Fijaros que las profesiones nos vienen con dibujos que parecen bastante claros de qué profesión tiene cada persona, pero la pregunta de en qué trabajas, a qué te dedicas, la tenemos aquí en este bocadillo. What's your job? Ya habíamos visto el pronombre interrogativo what, que significa qué, ¿verdad? En este caso, la palabra job significa empleo, trabajo, literalmente como what significa qué o cuál. What is your job? ¿Cuál es tu trabajo? También otra manera de hacer esto es what do you do? El verbo do aquí significa hacer, literalmente, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿No? La respuesta, bueno, pues como nosotros ya hemos aprendido a conjugar el verbo to be y sabéis que el verbo to be significa ser y estar, la respuesta es I am. En mi caso, yo voy a responder por mí. Sabéis que la palabra profesor se escribe teacher, ¿no? Ahora bien, aquí le falta algo, le falta el artículo indefinido. Cuando vamos a escribir en inglés las profesiones, necesitamos el artículo indeterminado. Creo que he dicho indefinido antes. Indeterminado. I am a teacher. ¿De acuerdo? El artículo indeterminado, que luego veremos qué es esto, nos dedicaremos más tiempo a ver qué es esto del artículo indeterminado. Es simplemente, fijaros que nosotros esto lo traducimos como soy profesor, pero literalmente en inglés lo que está diciendo es soy un profesor. Nosotros en español, uy, me lo ha cambiado la doble S porque está puesto en inglés. Soy un profesor, ¿no? Ok, entonces, fijaros en los que tenemos aquí. A mechanic, mecánico, a teacher, profesor, a police woman. Fijaros que tenemos en este caso cuando una profesión como policeman acaba en man, que significa hombre, ¿no? De toda la vida se ha dicho policeman. Hoy en día utilizamos lenguaje inclusivo porque sabéis que man es hombre y woman es mujer. Por lo tanto, si es una mujer policía, yo digo policewoman, ¿sí? A driver, un conductor, a farmer, un agricultor, a firefighter, un bombero, literalmente, el luchador del fuego, literalmente, a doctor, a business owner, un empresario. Aquí tenemos otro ejemplo de trabajo que acaba en man para hombres y woman para mujeres. A postman, el cartero, a postwoman, la cartera. A shop assistant,
el dependiente o la dependienta. A cook, el cocinero. A clerk, un administrativo o administrativa. A nurse, enfermero o enfermera. A waiter, camarero o camarera. An electrician, electricista. An actor, un actor. A hairdresser, el peluquero. A cleaner, un limpiador, un trabajador de la limpieza. A lawyer, un abogado o abogada. A hairdresser. Fijaros aquí, tenemos un problema. Hairdresser, si no me equivoco, ya nos ha salido. No, no nos ha salido, pero así sí nos ha salido, lo tenemos aquí. Hairdresser, aquí nos aparece repetido. Esta palabra, además, estaría mal porque no se corresponde con la imagen que tenemos. Se trata de un arquitecto, ¿no? Vemos ahí que tiene los planos y el casco de construcción. Un arquitecto sería an architect, ¿vale? Y por último, también tenemos otro problema ahí, que sería el último ejemplo, a cleaner, que ya se repitió, era un limpiador o limpiadora, sería a student, un estudiante. Que sé que no es una profesión porque no es un trabajo, pero bueno, se considera más o menos una ocupación, ¿no? Entonces, nos aprendemos esto y posteriormente los lugares de trabajo. Tenéis aquí, por cierto, el audio por si lo queréis volver a escuchar, pero lo voy a pronunciar yo. Office, oficina, bank, banco, school, colegio, shop, tienda, hospital, hospital, theater, teatro, street, calle, laboratory, laboratorio, aunque es más común escribir simplemente lab, L-A-B, y ya está, más corto, workshop, taller, factory, fábrica. Bien, entonces, bien, vamos, por tanto, con los días de la semana. Una cosa que os tengo que decir, los días de la semana, bueno, vamos para atrás un momentito, vamos para atrás, porque se me ha olvidado explicar una cosa. Vamos a ver. El artículo indeterminado es necesario a la hora de explicar cuál es la profesión de alguien. Si yo digo, what is your job? ¿Vale? Como digo, I am a teacher sería la respuesta. Y hemos dicho que esta palabra de aquí, a, es el artículo y que no hace falta en español, porque yo en español respondo soy profesor. Yo no digo soy un profesor, ni digo soy el profesor, yo digo soy profesor. Bien, esto que nos suena raro es necesario en inglés. Ahora bien, fijaros en una cosa. Nosotros hemos visto ejemplos aquí de algunas de estas profesiones no tienen el artículo a, sino que tienen el artículo an, acabado en n. Preguntaréis por qué es esto. Bueno, esto ocurre cuando la siguiente palabra, después del artículo, en este caso la profesión, empieza por vocal o más bien suena, tiene un sonido vocálico al empezar. Por ejemplo, si yo digo, I am a student, la primera letra, el primer sonido es la S, con lo cual yo escribo A. Pero si el primer sonido es una vocal, ¿sabéis las vocales? A, E, I, O, U, ¿no? En este caso, como por ejemplo un electricista que tenéis aquí, empieza por el sonido E, ¿verdad? I am an electrician. ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque si no, si yo tengo dos sonidos vocálicos con una pausa en medio, I am a electrician, digamos que corta el flujo normal, natural de hablar en inglés. Sin embargo, yo añado el sonido N, I am an electrician, y no incluyo pausas a la hora de hablar. Otros ejemplos aquí, por ejemplo, a ver, que había visto yo alguno más, si no me equivoco. Si tenemos actor, pasa igual. I am an actor. O I am an architect. ¿Por qué? Pues porque la palabra actor empieza por el sonido A y la palabra arquitecto también empieza por el sonido A. ¿Ok? El resto, como por ejemplo, I am a nurse. Soy enfermero o enfermera.
No se pone an, se pone a, porque el primer sonido en nurse es la N. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con los días de la semana. Estaríamos ahora en, déjame ver qué página es esto, la página 8. Y fijaros en una cosa, que los días de la semana en inglés se ponen con letra mayúscula al principio, a diferencia del español. Nosotros decimos es lunes, por ejemplo, y esa L de lunes, si la escribimos, sería con minúscula, ¿no? Sin embargo, en inglés sería con mayúscula. Y otra cosa es que en inglés, para hablar de qué día de la semana es o qué día de la semana hacemos X cosa, necesitamos una preposición, que en español no necesitamos ninguna preposición, solo el artículo, ¿eh? La preposición a la que me refiero es on, esta de aquí, on, on. ¿Por qué? Bueno, pues porque, fijaros, a ver, voy a borrar aquí. Yo en español digo, trabajo el miércoles, ¿verdad? Bueno, pues yo en inglés, I work on Monday. No pongo el artículo el, sino la preposición en. I work on Mondays, on Monday. Si os fijáis, los días de la semana aquí son Monday, lunes, Tuesday, martes, Wednesday, miércoles, Thursday, jueves, Friday, viernes, Saturday, sábado, Sunday, domingo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo, I go to the park on Tuesdays. Voy al parque los martes. ¿Quién pudiera ir al parque, verdad, estos días? O por ejemplo, tenemos aquí la expresión every. Every significa cada. Es decir, todos los. Por ejemplo, I, a ver, de los verbos que hemos estado viendo ya, para no incluir verbos nuevos. Por ejemplo, I play football every Saturday. Fijaros que every significa cada, con lo cual Saturday se pone en singular. Cada sábado. Cada sábado. Bueno. Ok. Aquí tenemos, si continuamos, como digo, tenemos la preposición on, seguimos en la página 8, every, que significa cada, hemos dicho, at, es que aquí no nos viene explicado qué significa, la verdad, every, pero ya os digo yo que significa cada, ¿vale? Cada martes, cada jueves. At the weekend, el fin de semana, every day, todos los días, cada día. Every, sabéis que es cada, pues cada día es lo mismo que decir todos los días, ¿no? Bueno, recordad una cosa, que nosotros ya habíamos visto las partes del día y dijimos que morning era mañana, es decir, antes de las 12 del mediodía. Afternoon es tarde, pero tarde entre las 12 y las 6 más o menos de la tarde. Y luego teníamos evening, que es tarde, pero tarde a partir de las 6 de la tarde en adelante. Y luego dijimos que night es ya cuando nos vamos a dormir, es la noche, ¿no? Bueno, si yo quiero incluir una preposición y decir por la mañana, por la tarde o por la noche, tengo aquí el cuadro de preposiciones que tengo que utilizar. Si yo digo por la mañana, yo digo in the morning, por la tarde, antes de, o sea, la tarde temprana, para que me entendáis, in the afternoon, antes de las 6 de la tarde, tarde después de las 6 de la tarde, in the evening, pero es que luego, y esto es lo importante, si yo digo por la noche, yo no digo in, yo digo at. Y tampoco incluyo ¿de acuerdo? No hace falta decir de, simplemente digo at night. ¿De acuerdo? Bueno, pues con eso ya podéis hacer las siguientes actividades. Vamos con un poquito ya de chicha. Vamos con las preposiciones
de lugar. Esto es un poquito más complejo. Le vamos a echar un vistazo a ver cuánto tiempo llevo. Media horita justo. Bueno, le vamos a echar un vistazo a esto. Tenemos preposiciones de lugar, in, on y at. Nosotros tenemos el problema para aprender inglés que usamos demasiado la preposición en. ¿De acuerdo? Usamos mucho esta preposición. En inglés se usa, digamos, la preposición en tiene tres equivalentes. Tiene por un lado in, por otro lado on y por otro lado at. Es decir, in se usa cuando algo está dentro de algo, ¿no? Es decir, por ejemplo, si nosotros estamos dentro de unas 4 paredes de un edificio, decimos in. Si yo, por ejemplo, meto un bolígrafo en el cajón, está dentro del cajón, yo digo in, ¿no? Por ejemplo, yo digo the pencil is in the table. Si yo digo que the pencil is in the table, el lápiz está en la mesa. No, porque eso se puede entender como que está sobre la mesa. Si yo utilizo la preposición in, que si os fijáis aquí dice dentro de un lugar, es que está metido dentro del cajón de la mesa. Por eso digo in. ¿De acuerdo? Sin embargo, si os fijáis aquí, la preposición on significa sobre o encima de. Con lo cual, si yo digo the pencil is on the table, estoy diciendo que el lápiz está encima de la mesa. ¿De acuerdo? Bien, esa es la diferencia principal que tenemos que tener en cuenta. Una cosa es dentro de y la otra cosa es sobre o encima de. ¿Vale? Bueno, esa era la diferencia principal, pero quiero que entendamos otras cositas. Vamos a ver, in se utiliza para lugares, ciudades, países, nombres de un lugar, puntos cardinales. ¿Vale? Por ejemplo, yo puedo decir que she is in France. Ella está en Francia. O puedo decir también we are in Cáceres. ¿Por qué? Porque estoy hablando de ciudades, países, etcétera, ¿no? O también puedo decir los 4 puntos cardinales que son norte, north, sur es south, east es este, west es oeste. Con lo cual yo puedo decir, por ejemplo, que Portugal is in the west of Spain. Portugal está al oeste de España. Fijaros que he utilizado la preposición in. ¿Sí? In. Lo digo porque os vais a encontrar seguramente actividades en la cual os pongan una cosa así. Tenéis que rellenar con la preposición adecuada. La clave aquí es el punto cardinal west. Fijaros aquí que este cuadro es esencial. ¿Ok? Bueno, tenemos ejemplos. Por ejemplo, in London, in England, in Spain, in a shop in the north. ¿Vale? Si yo me refiero a un edificio, si alguien está dentro de un edificio, me refiero a que está dentro y no fuera del edificio, yo entonces puedo utilizar in para referirme que una persona, una cosa está dentro de un edificio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estoy rodeado por 4 paredes, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, que, vamos a ver, por ejemplo, Maggie is in the building. Building significa edificio, por cierto. Maggie está en el edificio. Ahora bien, la preposición on ya hemos visto que se utiliza para referirse a sobre o encima de. Por ejemplo, yo dije the pencil is on the table, el lápiz está sobre la mesa, pero esto implica también superficies verticales. Yo puedo decir the poster is on the wall. El póster está sobre la pared. No tiene que ser una superficie horizontal, también puede ser
una superficie vertical. Y por último, otra cosa que tenía que decir, siempre que algo esté situado sobre una línea, esto es complicado, ¿vale? Cuando digo una línea, me refiero, por ejemplo, a un río, river, una carretera, road, ¿no? La línea de playa, coast. Por lo tanto, también la playa no deja de ser una línea larga, ¿verdad? The beach. Claro, fijaros que yo digo, por ejemplo, the car is the road. El coche está en la carretera. Claro, como la carretera es una línea, yo tengo que poner on. ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, Mérida is... Mérida está sobre el Guadiana. Claro, el río Guadiana también es una línea, aunque no sea recta, es una línea. On. ¿Sí? O por ejemplo, yo puedo decir, estoy en la playa, I am on the beach. No voy a decir nunca in y desde luego no voy a decir at. Como veis aquí, también se utiliza para medios de transporte. Ciertos medios de transporte, como por ejemplo, I am on the bus o I am on the airplane. Vaya, me ha sonado el WhatsApp ahí, lo voy a cerrar. Ok. Bueno, I am on the airplane. Porque estamos en un medio de transporte, en ese caso nosotros diríamos en español estoy en el bus, estoy en el avión, en inglés on, porque se trata de un medio de transporte. Es decir, en español no pensamos la preposición, decimos en y ya está. En inglés depende de la situación, depende de las circunstancias. Y por último, tenemos at, que dice aquí en o al lado de. Se sitúa en un punto concreto, un lugar específico. Dice lugar específico, número de una dirección, casa al final de algo, etcétera. Para que me entendáis, vamos a ver. Si yo, por ejemplo, conozco una ciudad tiene, pues tiene sus parques, tiene sus hospitales. Voy a poner en singular: park, hospital, library, school. Por ejemplo, claro, cualquier parte, por ejemplo, university, ¿no? Cualquier parte conocida de una ciudad, ¿no? Como puede ser los parques, los hospitales, las bibliotecas, las escuelas, las universidades, y hay muchísimas más, ¿no? Entonces, en este caso, yo voy a utilizar la preposición at para referirme a estar en esos lugares. Por ejemplo, yo puedo decir que Lisa is at the park, ¿sí? O puedo decir que Paul is at school. O puedo decir you are at the library. Sé que antes dije que, os puse el ejemplo además, Maggie is in the building. Maggie está en el edificio. Pero es que, claro, si yo me refiero a que alguien está dentro de 4 paredes, puedo utilizar la preposición in. Pero si yo me estoy refiriendo a un lugar conocido por los dos hablantes de la ciudad, simplemente voy a utilizar la preposición at. Esta preposición además se utiliza para decir estar en casa. I am at home. Home, la palabra home significa hogar, casa, ¿sí? Como tenemos aquí en este ejemplo, at home, ¿sí? Ahora bien, vamos a hacer una distinción entre at, por ejemplo, y entre estas dos frases. En el primer ejemplo tenemos
un lugar específico con un número de dirección, como veis aquí en el cuadro, lugar específico, número de una dirección, tenemos que utilizar la preposición at. Sin embargo, si yo simplemente quiero decir que estoy en la calle no deja de ser una línea recta. Y habíamos dicho con la preposición on, cuando estamos en una superficie lisa o una línea como es street, que significa, lo escribo aquí, calle, en ese caso utilizamos la preposición on. ¿De acuerdo? Bueno, pues me hacéis las actividades también que os iré mandando y me consultáis las dudas que tengáis. Bien, vamos ya casi acabando. De momento tenemos los nombres plurales en inglés. Los nombres plurales que ya sabéis que el plural es la formación de plurales consiste en que un sustantivo, un nombre, en lugar de constituir una unidad, constituya más de una, ¿no? Estaríamos ahora en la página, déjame ver, página 10, la segunda mitad de la página, y pues si os fijáis, nosotros en español normalmente añadimos una S, no siempre, pero solemos añadir una S para formar el plural de algunos sustantivos. Lo mismo pasa en la mayoría de sustantivos en inglés, pero en algunos casos se forma añadiendo ES, como veis aquí, en otros IES, en otros YS y en otros VES. Ahora vamos a ver en qué casos se añade uno u otro. La mayoría de las palabras se forman añadiendo simplemente S. Por ejemplo, yo tengo car, coche, pues el plural es cars, ¿no? Añado S. O book, libro, el plural es books. ¿De acuerdo? Sin embargo, como dice en el segundo cuadro, si la palabra acaba en CH, SH, S o X, SS, en ese caso el plural se forma añadiendo ES. Si yo tengo la palabra box, que significa caja, el plural caja sería boxes. O si yo tengo la palabra, por ejemplo, church, que significa iglesia, el plural sería churches. Estoy añadiendo ES en lugar de solo S. Si una palabra acaba en Y y va precedida de consonante, no de vocal, sino de consonante, como por ejemplo party, esa Y pasa, si os fijáis, a ser I latina y se le añade ES. Parties, como veis aquí. Pero si una palabra acaba en Y y no va precedida de consonante, sino de vocal, pues simplemente se le añade una S. La palabra day significa día. Como antes de la Y va la vocal I, perdón, la vocal A, en este caso solo se añade una S. Y luego el caso más extraño que tenemos, que es el de las palabras que acaban en F o en FE. Como por ejemplo, tenemos la palabra life, significa vida. La F en plural pasa a ser una V. Lives significa vidas. Algo similar ocurre, por ejemplo, con la palabra chief, que acaba en F. Significa jefe. Jefes sería chiefs, acabado en VES. O, por ejemplo, wife, que se parece a life, significa esposa, mujer, esposa. El plural sería wives, con V. Se cambia la F por una V. Luego aquí tenemos una serie de excepciones, como man, que significa hombre, sería men con E en lugar de con A. Lo mismo pasa con woman, que sería women con E en lugar de con A. Si yo quiero decir mujeres, es women. Fish, que es pez o pescado, no cambia. El plural es igual. Person, que significa persona, el plural no es persons. Es una palabra nueva, diferente. People, escrito people. Child, que sabéis ya significa niño o niña, el plural children. Se le añade R-E-N. Tooth, que significa diente, el plural dientes, se cambian las O's por S. Teeth. Mouse, que significa ratón, es una palabra nueva. Mice, escrito mice, mice, ratones.
foot, pie, feet, pies. Goose, ganso, geese, gansos, el ave. Half, mitad. Halves, acabado en VES, mitades. Crisis, crisis. Crisis, acabado en ES, crisis, plural. Sheep, oveja, sheep, ovejas, no cambia. Ok, vamos a seguir con los demostrativos. Los demostrativos son aquellas palabras que utilizamos en español, son pronombres realmente, sirven para acompañar a aquellas palabras o incluso sustituir a aquellas palabras que están o bien cerca o bien lejos del hablante. En español tenemos una triple gradación, es decir, si algo está cerca de mí, yo digo este o esta o esto o estos o estas, ¿no? Por ejemplo, yo digo este coche. Si yo digo este coche es porque el coche está cerca de mí. Si digo ese coche es que está un poquito más lejos de mí. Y si digo aquel coche es que está bastante más lejos de mí, ¿no? Esa triple gradación tenemos en español. Bueno, en inglés la gradación es doble, ¿vale? Si os fijáis aquí, si algo está cerca y si algo está lejos. Fijáis el cuadro este. Y luego, si algo es singular o si algo es plural. Por ejemplo, el cuadro este nos lo explica muy bien. Si yo quiero decir que el coche es un coche y está cerca de mí, ¿no? Bueno, pues tendríais que ver singular porque es uno nada más y tendríais que ver cerca, ¿no? Porque está cerca de mí, yo diría this car. ¿De acuerdo? Sin embargo, si el coche fuera más de uno y estuviera cerca de mí, these cars. Tengo que añadirle la S también a cars, ¿no? Si el coche fuera uno pero estuviera lejos, entonces yo digo that car. ¿Cómo traducimos that car? Pues como ese coche o aquel coche. Porque como digo en inglés, no hay triple distinción, no hay este, ese, aquel, solo hay this y that. Y por último, si el coche fuera más de uno y estuvieran lejos, esos coches, aquellos coches, those cars. ¿De acuerdo? Those cars. Entonces, le echáis un vistazo a esto. Si os fijáis, por ejemplo, la actividad 14, ¿no? Incluye, por ejemplo, la A incluye pistas que nos dicen si tenemos que poner this o that o these o those. En primer lugar, vemos que la palabra es woman. Woman sabemos que es singular porque el plural no es woman, el plural es women acabado en en. Entonces, viendo que es singular, que solo es una mujer, sabemos que o bien va a ser this o bien va a ser that. Ahora solo necesitamos saber si esa mujer está cerca o está lejos, ¿no? ¿Qué pista nos da la frase para saber si la mujer está cerca o está lejos? Las palabras que tenemos aquí, over there significa allí, allí. Claro, allí nos indica que está lejos, con lo cual yo aquí tengo que decir that woman, porque repito, está lejos y es una única mujer, entonces es singular, ¿no? Ahora bien, la siguiente dice look, escribo en negro, dice look at this photograph. Ya tenemos la pista aquí. Mira esta fotografía. Si yo digo mira esta fotografía, es que la tengo en la mano, con lo cual está cerca, ¿no? Y lo siguiente que dice, tenemos un hueco, are my children, son mis hijos. Bueno, pues quiere decir o estos o esos, aquellos son mis hijos. Claro, como ya sabemos que this, que es la pista que tenemos, significa esta fotografía, significa que la tengo en la mano, con lo cual voy a decir estos son mis hijos. Plural y además lejos sería those are my children. ¿Sí?
Bueno, pues haréis también estas actividades de aquí. Aquí en la actividad 16, si os fijáis, tenemos una flecha que nos indica si algo está lejos o si algo está cerca. Por ejemplo, el lápiz no tiene la flecha, está pegado a la frase, con lo cual, this is a pencil, ¿no? This is a pencil. Sin embargo, la siguiente tenemos que ver varias cosas. La siguiente vemos que por un lado son varios coches y por otro lado está lejos de la oración porque lo separa esta flecha larga que lo que nos quiere indicar es que están lejos. Con lo cual, aquellos son coches, vamos a decir, ¿no? Those are cars. ¿Sí? Bueno, hacemos esa actividad. Y lo vamos a dejar aquí porque voy a partir la lección en 2 vídeos. De momento no os voy a pedir más actividades, así que dejo la lección aquí. Fijaos bien entonces la distinción entre this, that, these y those. Aquí tenéis un dibujo también con una chica que tiene una manzana en la mano, por lo tanto está cerca, es this. Y ahí la manzana no está, digamos, no alcanza a tocarla, con lo cual es that. Aquí en la siguiente tiene varias manzanas en una cesta, con lo cual es these, porque es plural y están cerca. Y ahora tiene varias en una cesta, pero no las está tocando, con lo cual está un poquito más lejos, sería those. ¿Ok? Bueno, lo dicho, dejamos aquí esto y continuamos el próximo vídeo. Será con los artículos definidos e indefinidos, que ya os he dado una introducción al artículo indefinido. Ok, bueno, lo dejamos aquí pues y espero que estéis bien, que estéis pasando bien el confinamiento. No os desesperéis, mucho ánimo, saludos y hasta la próxima. Chao, chao.